Los generales rusos se reunieron para enviar un contundente mensaje a Kiev, y es que Ucrania caerá en otoño. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Generales rusos lo confirman. Ucrania caerá en otoño. En los frentes desolados y arrasados del este de Ucrania, donde la tierra se ha teñido de sangre y acero, los generales rusos han anunciado con una certeza casi solemne el inminente final de la resistencia ucraniana. Las colinas y valles que una vez fueron escenarios de la lucha feroz, ahora reverberan con las órdenes imperativas y las tácticas maestras de la maquinaria militar rusa que avanza implacablemente librando cada asentamiento bajo el yugo de Kiev. La situación en la zona de combate se transforma con cada día que pasa, marcando el avance ruso como una ola inexorable que arrastra todo a su paso. Los generales rusos, hombres de experiencia curtida y estrategias agudas, han revelado los objetivos y las próximas acciones con una claridad que deja poco espacio para la duda. Según el informe de Tsargrad, el general de división Avdi Alaudinov, comandante de las Fuerzas Especiales de Akhmat, ha fijado el otoño como la estación del desenlace. Estoy más que seguro de que este año, en otoño, completaremos la operación militar, declaró Alaudinov con una convicción que se escuchó a lo largo de las líneas del frente. El mando ucraniano, bajo una presión incesante, recurre a medidas desesperadas. Kiev, en su intento por contener el asalto ruso, ha empezado a enviar soldados sin la experiencia necesaria a enfrentamientos suicidas, sacrificándolos en un vano intento por frenar lo inevitable. Esta táctica desesperada subraya la gravedad de la situación y la falta de opciones viables para el liderazgo de Ucrania. Anatoly Kuliov, otro general ruso de renombre, ha advertido sobre los peligros de una prolongación del conflicto. La guerra de desgaste, dice Kulikov, es una trampa dolorosa para ambos bandos, pero particularmente desventajosa para Rusia. A pesar de la activación completa de las empresas del sector de defensa y la producción masiva de equipos militares, el costo y la intensidad de mantener tal esfuerzo son descomunales. Sin embargo, la victoria rusa no es una cuestión de sí, sino de cuándo. En los pasillos del poder, en Moscú, se percibe un aire de determinación y una clara estrategia para culminar esta operación. Las fábricas zumban con la producción acelerada de armamentos y los recursos se canalizan con precisión quirúrgica para sostener la ofensiva. Bueno, muy bien, Margarita Pécora, bienvenida desde Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien. Bien. Bueno, veamos el contexto en que se produce esta situación dentro del conflicto ruso-ucraniano. El contexto geopolítico está cada vez más tenso, y está marcado por la cumbre de la OTAN que empieza ya este martes 9 hasta el día 11 en Washington para justificar la existencia más que todo de la OTAN, para rearmar a Ucrania, que es el objetivo más próximo que tiene, ¿no? Hoy despertamos por este lado del mundo, Ivette, con noticias que revelan la intensidad de los combates en Kiev, donde la avanzada rusa se ha acelerado a niveles tan altos que ya hacen pensar en un final inminente del conflicto que, como bien se dice ahí en el video y predicen algunos altos militares, sería en otoño. Esta mañana, un canal de noticias facho, así se le dice por acá en la Argentina, a esos medios hegemónicos de desinformación que todavía veneran el símbolo de la suástica o de la esvástica, difundió noticias de que las Fuerzas Armadas de Rusia habían lanzado este lunes un ataque masivo contra instalaciones militares y bases aéreas de Ucrania, donde todos los objetivos trazados fueron alcanzados. Hasta ahí todo bien, porque realmente así fue como ocurrió.
Si bien plantearon que la ofensiva se había llevado a cabo con el uso de armas de alta precisión y de largo alcance en respuesta a los intentos más bien del régimen de Kiev de dañar las instalaciones energéticas e importantes para la economía de Rusia, el régimen de Kiev armó otro relato, un relato grosero y manipulador, diciendo que esto, por parte de estos medios falaces, por supuesto, que estos medios repitieron como loros, hablando de un supuesto ataque deliberado de Rusia con misiles contra objetivos civiles. Civiles, sí. No es primera vez que escuchamos este tipo de denuncia o de invento, porque realmente es un invento para tratar de difamar y de demonizar aún más al adversario. Así que esta mañana ese canal de noticias salió con esa información y por supuesto que Moscú inmediatamente salió a desmentir esa falacia y aclaró que numerosas fotos y videos publicados desde Kiev confirman claramente la destrucción causada por la caída de un misil de defensa antiaérea ucraniano lanzado desde un sistema de misiles antiaéreos dentro de la ciudad. Así que la verdad que esta operación mediática, fruto de una opereta al estilo Zelensky, no nos asombra ni a vos ni a mí, Ivette, porque ya estamos acostumbradas a ver y a escuchar constantemente ese tipo de falacias para victimizarse, para culpar al adversario de cosas que no se hicieron, porque como bien dicen las fuentes rusas, histerias similares del régimen de Kiev se vienen produciendo siempre en vísperas de otra reunión cumbre de sus patrones de la OTAN, y no es el primer año. El objetivo de tales provocaciones, como se conoce, es garantizar una ulterior financiación del régimen de Kiev y la continuación de la guerra hasta el último ucraniano. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a dudar, pero para demostrar la veracidad de esos hechos que estamos describiendo, van a salir pronto a la luz los restos de ese misil ucraniano. De eso no tenga la menor duda, como prueba irrefutable de la autoagresión, porque eso realmente en todo caso fue una autoagresión que ya hemos visto que ponen ellos en práctica, endilgándole los daños al adversario ruso. Y lo que sí no se puede soslayar, las fuentes no pueden soslayar, es que se han producido continuos ataques y feroces de la ofensiva rusa en varias provincias ucranianas, sobre todo en la de Kharkov. Al menos 5 ciudades ya han sido libradas a su paso del yugo de Kiev en estas últimas horas que se han producido. Y otro que apoyó la victimización ucraniana fue el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, que fue Josep Borrell. No podía faltar, el tipo salió criticando a Rusia y diciendo que sigue atacando despiadadamente a los civiles ucranianos y que esa ofensiva de Moscú dejó más de 30 muertos en varias ciudades y que había destruido hasta un hospital infantil en Kiev. Bueno, entonces Borrell está, como todos vemos, está del lado jugando para la OTAN, para una organización que está en caída libre, que ya lo sabemos, y que necesita urgentemente demostrar que es necesaria su existencia para la paz, la seguridad de los pueblos, porque eso es, así es como se autodefine, y todo el mundo sabe que hace lo contrario. Pero para no sucumbir, junto con su presidente Jens Stoltenberg, que ya va también en retirada, entonces el relato es de Rusia y Putin el malvado, le vienen como anillo al dedo, por supuesto, para sensibilizar al mundo occidental de que siga mandando armas para ese otanicidio que ellos se encargan de alimentar. Y un dato reciente, y ya te dejo para que sigas, Ivette, es que los rusos están con la guardia muy en alto frente a todas esas maniobras, especialmente las que se producen sobre el terreno de combate ahí en Kiev. Y tan es así que este lunes
las fuerzas del Kremlin frustraron un intento de los servicios especiales ucranianos de robarse un bombardero estratégico de un Tu-22M3 de las fuerzas aeroespaciales rusas. Mira lo que se atreven, pero bueno, murieron en el intento. Y esto lo informó el propio Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Adelante, Ivette. Así es, Margarita. Hemos tenido una serie de movimientos todos estos días que no cesan en el entorno del conflicto ruso-ucraniano, aunque bueno, yo lo he mencionado ya en otras ocasiones, el conflicto ya no es con Ucrania, sino es con el resto de los países miembros de la OTAN que se dedicaron a hacer posible que Rusia fuera aquí, ¿cómo se dice? Este experimento en el que creyeron que Rusia iba a acabar. En 3 meses iba a ser destruido cuando inició la guerra, la operación especial de Rusia. Occidente inmediatamente respondió y dijo que Rusia no iba a aguantar, que tenía unos armamentos obsoletos, que no iba a poder con ellos. De hecho, al principio del proceso hubo una serie de derrotas un poco complejas, que todo el mundo pensaba, no, Rusia no va a aguantar en este punto. Y resulta que al ir avanzando el tiempo nos hemos dado cuenta del poderío que tiene Rusia, de los armamentos que han logrado desarrollar, de las estrategias como ejército que han logrado mantener precisamente estos escenarios en contra precisamente de lo que pensaba todo el mundo en Occidente. Como tú bien lo acabas de mencionar, Margarita, el hecho de que se le esté acusando permanentemente de cosas que no hacen. Entonces, por ejemplo, lo de los misiles contra el hospital infantil, contra niños, pues esto es un argumento bastante burdo que siempre se utiliza generalmente para querer dañar al otro, ¿no? Entonces cogió niños y los mató y los degolló y les hizo una cantidad de cosas cuando sabemos que eso no es así. Rusia siempre ha utilizado su estrategia dirigida a objetivos militares, a objetivos donde específicamente hay o ejército o armamento, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, porque no es su objetivo ir en contra de la población civil, porque además ellos están defendiendo la población en las áreas de Donbass, de Donetsk, de Lugansk, todos estos frentes en los que ha liberado regiones porque estaban sometidas precisamente por el ejército ucraniano, que ya conocemos sus antecedentes y su proceder. Entonces, es importante que quede clarísimo eso porque, como tú lo has mencionado, Margarita, la narrativa de los medios occidentales, muy bien puestos, Margarita, el apelativo de fallos es absolutamente absurda, adicional a la exageración y a la demonización del conflicto con el opositor que es Rusia. Entonces, Rusia es lo peor, Rusia es el enemigo máximo, pero ellos mismos no se miran así y no entienden que ellos sí han hecho cosas horribles y que no tienen ni siquiera un ápice de autoridad moral para venir a hablar de esos temas. Ahorita, por supuesto, hay un avance bastante significativo desde este año, ha sido lleno pues de triunfos para la Federación Rusa. Han logrado parar esta dichosa contraofensiva ucraniana que nunca llegó y han hecho su propia contraofensiva y han logrado establecer
ganar, digamos así, territorio en la área, por ejemplo, de Kharkov, que es uno de los puntos más estratégicos y más fuertes. Han logrado detener los avances precisamente en Crimea, que ha sido uno de los puntos álgidos del conflicto. Odessa, otro de los puertos importantísimos aquí. Entonces, tenemos una Rusia fortalecida, tenemos un ejército ruso muy preparado y una Ucrania que cada día más se hunde en el fango, Margarita. Vamos a ver el siguiente video que tenemos para hoy. Adelante. Cada tanque y cada soldado se despliega con un propósito definido, llevando a cabo un plan meticuloso trazado por los altos mandos militares. Las sombras de la guerra también traen consigo relatos oscuros de atrocidades. El senador de Crimea, Sergei Tasikov, reaccionó con furia al informe de la ejecución de un soldado ruso capturado por las fuerzas ucranianas. Este acto de barbarie, advirtió, es un síntoma del odio profundo y la deshumanización cultivada en Ucrania, comparando a las fuerzas ucranianas con los fascistas del antaño. Tasikov insistió en que tales crímenes no quedarán impunes y que podrían precipitar la desaparición de Ucrania como Estado independiente. En los últimos meses, la brutalidad del conflicto ha sacado a relucir lo peor de la humanidad. La ejecución de prisioneros de guerra y los enfrentamientos sin cuartel han añadido un tono sombrío a la ya de por sí devastadora guerra. Las fuerzas rusas, con una mezcla de furia y determinación, avanzan no solo con la intención de ganar territorios, sino también de imponer justicia por las atrocidades cometidas. Los campos de batalla ucranianos, una vez fértiles y prósperos, ahora son un laberinto de trincheras y cráteres. Las ciudades y pueblos, testigos mudos del conflicto, están marcados por las cicatrices de los bombardeos y los combates cuerpo a cuerpo. Las fuerzas rusas, con cada avance, liberan estos lugares del control ucraniano, estableciendo nuevas líneas de suministro y consolidando su presencia en la región. La guerra ha llevado a una movilización masiva de recursos humanos y materiales. Uno de los puntos más críticos para Ucrania es la región del Donbass, históricamente una zona industrial y minera clave. El Donbass ha sido un foco de conflicto desde el 2014. La recuperación de esta región es esencial para Rusia debido a su importancia estratégica y económica. Para Ucrania, perder el Donbass significaría no solo una derrota territorial significativa, sino también la pérdida de una base industrial crucial. Las batallas en ciudades como Donetsk y Luhansk han sido especialmente encarnizadas, con fuerzas rusas y separatistas prorrusos avanzando mediante tácticas de asedio y bombardeos intensivos, causando devastación e infraestructura y obligando a la población civil a huir o someterse. Ahí lo tienes, Margarita. Pues de hecho, una de los comentarios que recientemente supimos fue de la visita del primer ministro Orbán a Moscú. Y una de las conclusiones que sacó de esa visita fue precisamente que los soldados, el equipo, la tecnología que se utiliza en una guerra es absolutamente superior por parte de Rusia. Y su conclusión fue que derrotar a Rusia es una idea que es incluso difícil de imaginar. La posibilidad de que Rusia sea derrotada está totalmente fuera de cualquier cálculo, dijo Orbán. Esto le produjo una reacción bastante complicada por parte de Kiev, porque lo declararon persona enemiga de Ucrania, ¿no? Entonces, sin embargo, él lo que dijo fue que esto era lo que había, o sea, no hay otra cosa. El análisis de Orbán fue exacto, fue directo. Y adicionalmente, pues él aboga por el alto al fuego que es necesario para el diálogo, porque no es realista mantener negociaciones efectivas si no hay un alto al fuego. Y esto es absurdo porque
Si no hay voluntad de diálogo, ¿cuál paz, Margarita? Igual, un alto al fuego ahora no le conviene a Rusia. Yo un poquito más adelante voy a explicar no mi opinión, sino la postura del propio Vladimir Putin, por qué él explica por qué no se puede hacer un alto al fuego ahora. A ver, los generales rusos, si ven, han enviado últimamente mensajes tanto subliminales como tácitos, afirmando que este año, en otoño, se termina la operación militar en Ucrania, que exhibe ya territorios al este del país que están totalmente desolados, arrasados, y también hay otros altos mandos militares rusos que han advertido sobre lo doloroso que puede resultar para ambas partes la prolongación de la guerra si cae en una fase de desgaste. Yo honestamente no conozco mucho de estrategia militar, pero a veces a uno le da la sensación de que están un poco empantanados, de que están un poco entrando en esa fase de desgaste por lo que se ha prolongado en el tiempo la operación militar. Pero también eso se justifica porque esa operación ha sido, como hemos reiterado en muchas ocasiones, de modo quirúrgica, buscando el blanco exacto, el blanco militar, los lugares donde se concentran las tropas, las fuerzas, los equipos militares, y no la población civil. Y por eso, en busca de esa búsqueda meticulosa del flanco, o sea, del blanco exacto para el disparo, se ha prolongado también esta confrontación. Pero lo más importante a tener en cuenta en todo caso son las propias declaraciones del presidente Putin, que él aseguró ahora, el pasado jueves de la semana pasada, que el plan que Rusia preparó para solucionar el conflicto en torno a Ucrania es el que va a permitir de inmediato los combates, o sea, que los combates se paren y pasar a la fase de negociaciones, si Kiev y Occidente están dispuestos a aceptarlo. Así que eso lo declaró durante el discurso que dio en la cumbre de la Organización de la Cooperación de Shanghái. El líder de Moscú dijo que Rusia siempre ha abogado y aboga todavía por una solución pacífica, política, diplomática a la situación en Ucrania. Una crisis que, según él dice, surgió como resultado de la política absolutamente impertinente de Estados Unidos y de sus satélites que dirige y que Moscú ha presentado repetidamente propuestas concretas al respecto. Pero lo cierto es, Ivette, que no hay el menor indicio hasta ahora de que el pseudopresidente Volodymyr Zelensky ni algún otro mando militar ucraniano dé señales de aprobación a esas propuestas de Putin para un verdadero fin a la guerra de Ucrania. ¿Y qué es lo que no aceptan los ucranianos, Ivette? Bueno, recordemos que a mediados de junio Moscú presentó otra variante de solución, la que en caso de disposición de la parte ucraniana y de sus patrocinadores occidentales fuera aceptada. Literalmente permitía inmediatamente detener las hostilidades, salvar las vidas humanas e iniciar las negociaciones. Eso lo había asegurado Putin. Ahora, la propuesta de Moscú, Ivette, contempla que Kiev retire completamente sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk, de Lugansk y de las provincias de Zaporizhia y Gerson, que son las que están incorporadas a Rusia después de esas consultas que hubo en 2022. Y que reconozca estos territorios como Crimea y Sebastopol como sujetos de la Federación Rusa. Además, debe garantizarse la neutralidad, la no alineación, así como la desnuclearización, desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Requisitos muy duros, muy difíciles para un adversario obstinado como es el ucraniano, donde imagínate, la mafia que ha existido durante todos estos años desde que se deslindó de la antigua Unión Soviética, y lo minada que está esa sociedad por dentro, la corrupción que hay, es difícil que puedan llegar a cumplir todos esos parámetros. Pero
obviamente los ucranianos no quieren dar su brazo a torcer por eso. Muchas veces Moscú ha dado la oportunidad de esas negociaciones y Kiev las ha rechazado. Eso lo tenemos nosotros siempre a la vista. Y llegará el momento en que no va a haber más propuestas, Ivette, y únicamente estará la capitulación del régimen de Kiev. De esos que no te quepa dudas. Así es que yo veo complicado el tema y van a tener que seguir soportando ese avance feroz, esos combates encarnizados que están teniendo lugar, porque no hay sentido común, no analizan y solo lo que hacen es, ¿cómo decirte?, responder y complacer los mandatos de la OTAN, de Estados Unidos y de los aliados que le dicen, ahí resiste Zelensky, resiste que tú puedes, que a Rusia hay que vencerla. Y bueno, ahí lo tienen desangrando a ese pueblo, a esa cantidad enorme de jóvenes que han sacado a la fuerza de sus casas para defender a Ucrania. Así es, Margarita, esto es un fenómeno que sigue ocurriendo, que ellos no quieren aceptar, que está llegando definitivamente el desgaste absoluto, porque ya ha sido, pues imagínate, son casi 3 años que estamos en este escenario de guerra en el que no hay ninguna salida real al conflicto y tampoco ninguna de las dos partes da su brazo a torcer, obviamente, pero en particular la posición de Kiev, que ellos pretenden bajo esas circunstancias obtener unos beneficios que ya los hemos mencionado en otras ocasiones, Margarita, no solo económicos, en temas de armamento, en temas de fuerza militar, con el envío de mercenarios y otros instructores militares que también en muchas ocasiones lo han venido desmintiendo, pero que realmente existe y están allí, pero que ha sido contraproducente porque en su mayoría son personas que no tienen ni la formación ni el interés, ni mucho menos el honor de un guerrero por un propósito, sino simplemente por el factor dinero, y esto es fatal en aras de ganar o de obtener una victoria. Eso no es tan fácil. Entonces, se necesitaría, en estos días dijeron que, por ejemplo, si Polonia llega a enviarle personal a Ucrania, pues no alcanza, tampoco alcanza para contrarrestar la ofensiva que viene de parte de Rusia, del ejército ruso. Están avanzando de una manera vertiginosa a lo largo de los 900 kilómetros del frente y cada vez más han caído hombres, tanto militares de formación como los que ya hemos hablado, han caído de una manera muy devastadora, al igual que sus bodegas de armamento, como ya lo han hecho ver, sus sistemas antimisiles, aunque ellos todavía utilizan las noticias como, sí, acabamos con unos drones rusos, por ejemplo, pero comparado con lo que han acabado los rusos, pues no es significativo para los ucranianos. Vamos a ver, Margarita, el último segmento que tenemos. Vamos. Otro punto crítico es la región sur de Ucrania, particularmente las áreas a lo largo del Mar Negro y el Mar Azov. Ciudades portuarias como Mariupol y Odessa son vitales para el acceso de Ucrania al comercio marítimo y las exportaciones de productos agrícolas y minerales. La toma de Mariupol por las fuerzas rusas fue un golpe estratégico severo, permitiendo a Rusia consolidar un corredor terrestre hacia Crimea, que se reunificó en el 2014. La pérdida de estas regiones no solo aislaría aún más a Ucrania, sino que también fortalecería el control ruso sobre importantes rutas de comercio marítimo, afectando negativamente la economía ucraniana
a largo plazo. Finalmente, la región de Kharkov, al noroeste de Ucrania, representa otro frente crucial. Kharkov, como segunda ciudad más grande de Ucrania, es un centro industrial y tecnológico significativo. Su proximidad a la frontera rusa la convierte en un objetivo prioritario para las fuerzas rusas, quienes han llevado a cabo numerosas ofensivas para tomar la ciudad. La resistencia ucraniana ha sido feroz, pero las constantes ofensivas rusas han debilitado las defensas y causado destrucción masiva. La caída de Kharkov sería un duro golpe para la moral ucraniana y consolidaría aún más la presencia rusa en el este del país, abriendo la puerta para futuros avances hacia el corazón de Ucrania. Las historias de heroísmo y sacrificio de los soldados rusos se cuentan en susurros y gritos, llenando el aire con un sentido palpable de propósito y determinación. Las empresas de defensa trabajan en pleno rendimiento, produciendo todo, desde municiones hasta vehículos blindados, para asegurar que cada una en el frente esté equipada para ir a la batalla. En el horizonte se vislumbra el final de la resistencia ucraniana. Los generales rusos, con su vasta experiencia y conocimiento táctico, han trazado un camino claro hacia la victoria. Cada movimiento, cada orden y cada acción están dirigidos a un solo objetivo: la rendición total de Ucrania y el establecimiento de una paz bajo términos rusos. Volodymyr Zelensky enfrenta una presión interna y externa sin precedentes. Los números de su posible huida antes del colapso final de su gobierno reflejan la desesperación que impregna su administración. La sombra de la derrota se cierne sobre Kiev y el tiempo juega en su contra. En las profundidades de los bosques y las llanuras de Ucrania, los ecos de la guerra resuenan con una intensidad que solo los que han pisado estos campos de batalla pueden comprender. Los generales rusos, con su mirada fija en el horizonte, saben que el otoño traerá consigo el cierre de un capítulo sangriento y el comienzo de una nueva era en la región. Fuerte, Margarita. Esto me hizo recordar que hace unos días hubo una rendición de toda una tropa ucraniana. Era la Brigada 110, creo que era la Brigada 110 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y se rindieron por completo. Ellos estaban movilizados con una misión específica y no pudieron oponer resistencia. Los soldados rusos pues lograron descubrir pues varias cosas, y una de las cosas que ellos pudieron detectar es que esta brigada fue abandonada a su suerte. Imagínate, o sea, la misma Ucrania, el mismo régimen de Kiev, no les importa qué está pasando con su gente. Entonces quedaron allá a la buena de mi Dios, como decimos acá. Era personal no preparado y adicionalmente no tenía la cantidad necesaria de municiones para luchar contra el ejército ruso. Imagínate, o sea, esto está pasando no solamente allí en esa brigada, sino en otros frentes que se han venido estableciendo, y de lo que se queja realmente la gente es precisamente ese abandono y ese total desinterés por su gente de parte de Kiev. Es desastroso, Margarita, lo que está ocurriendo con estas personas. Muchos han llegado a decir que prefieren estar en manos de los rusos antes que seguir en esa operación, digámoslo así, a favor de Ucrania. Esto que tú estás detallando me hace recordar algunos episodios durante la Segunda Guerra Mundial, porque esto suele ocurrir de brigadas y de columnas que se van rindiendo,
va ocurriendo casi al final de la guerra, cuando ya casi está, la moral está combativa, está por el suelo, ya nadie responde a ningún jefe, ya ningún jefe quiere liderar y también quiere rendirse. Entonces se produce esta salida a la desbandada, como le dicen por otros lados. Y es que hay una realidad innegable, Ivette, es que la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania está colapsando continuamente. Y yo creo que nadie debe esperar que Putin decrete un alto el fuego. Ya él rechazó esa opción de un cese del fuego en territorio ucraniano antes de que haya acuerdo con resultados irreversibles, así lo dijo textualmente, sobre Ucrania y aceptables para Rusia. Porque acordémonos que Putin dijo en marzo de 2022 que fue alcanzado un acuerdo con Estambul en Ucrania sobre el despliegue de tropas de Kiev, tropas rusas. Sin embargo, las autoridades ucranianas no dieron pasos de respuesta. Así que él agregó que los aliados occidentales de Kiev argumentaron que el gobierno ucraniano no podía controlar a todas sus formaciones armadas, ya que supuestamente había algunas que no se subordinaban a las autoridades centrales. Así que esa insubordinación, Ivette, es lo que se está dando continuamente en el campo de batalla y sobre todo en este epílogo, ya en esta fase casi final de la guerra, que se supone que en otoño va a tener un final definitivo. En honor a la verdad, te digo, un alto el fuego significaría para Moscú la oportunidad que están cazando la OTAN y Estados Unidos y todos sus aliados para rearmar a Ucrania. Porque en ese periodo de alto el fuego, declarado así formalmente, lo que hacen es efectivamente tomar aire nuevamente y darle tiempo a que lleguen los equipos. Recuerda que hay otros sistemas Patriot que está mandando Estados Unidos para Ucrania a través de Alemania y están buscando más dinero, y que esta cumbre que empieza mañana en Washington de la OTAN va a ser para revictimizar a Ucrania, para buscar sensibilizar más a los aliados de la OTAN sobre el cruel ejército ruso y demonizar más aún a Vladimir Putin como el adversario malo, el feroz, el malo de la película, para que los aliados aporten más dinero a esta fase final de Ucrania y ver si pueden levantar un poco los ánimos, que ya saben que está totalmente derrotada. Si piensan que Putin y sus estrategas militares tienen un pelo de tontos, mira, se van a quedar con las ganas de un cese a las hostilidades. Lo que vamos a ver, por tanto, son días de avanzada imparable de las tropas rusas, porque, como dice el refrán, un paso atrás ni para tomar impulso. Los rusos no van a dar un paso atrás, no van a bajar la guardia, al contrario, van a aprovechar esta ofensiva que hay ahora, esto que se logró en el día de hoy y de ayer, de esa cantidad de ciudades que han sido tomadas, para seguir adelante, además ya viendo que están colapsando las tropas ucranianas. Así veo yo el panorama y, bueno, ojalá que en otoño o tal vez un poquito antes terminen ya las hostilidades y se recupere la paz sobre un plano o una mesa de negociaciones donde finalmente las autoridades ucranianas, porque no vamos a decir Zelensky, que ya prácticamente no manda, pero alguien que tenga realmente jerarquía militar o legislativa o estatal, como sea, saque la cara por ese país y tomen un acuerdo con Rusia y se cierre ya este capítulo que realmente la humanidad lo está reclamando por el bien de todos. Así es, Margarita, estaremos muy atentos a estos aconteceres que todos los días traemos para nuestra audiencia de La Voz de la Patria Grande. Y nada, es muy importante que tengamos en cuenta
que el deseo de todos es precisamente que haya esa paz, esa armonía. Sin embargo, vemos con mucha tristeza que no todo el mundo piensa igual y que definitivamente los intereses económicos y de otros estilos prevalecen manipulando estos conflictos. Bien. Bueno, ¿tenés alguna frase para cerrar? Ay, claro, Margarita, como siempre, la reflexión del día, el patriotismo es la virtud de los sanguinarios, lo dijo Oscar Wilde. Y bueno, los seguimos invitando a que se sumen a nuestra comunidad de la Patria Grande como miembros activos y que podamos compartir con ustedes en vivo y en directo muchas sorpresas. Muchísimas gracias. Gente, súmense, vamos a aumentar la familia de Prensa Alternativa. Sigan en este canal, que aquí hacemos el mayor esfuerzo por mantenerlos informados y con la profundidad del análisis hasta donde nos es posible realizarlo. Así es que por mi parte, gracias por la sintonía. Hasta que nos volvamos a encontrar.